Quisiera darte un gran y cariñoso saludo, un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el cual hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Bueno, dijimos que con cariño no queríamos polemizar, pero tenemos que hacer mención a este tema porque es relevante. Existen más de 600 denominaciones que creen en la vigencia de los 10 mandamientos y uno de los mandamientos, el cuarto, es el día sábado, en el cual creemos que es el reposo que el Señor quiere darnos. Nosotros queremos reposar en Cristo. Él es nuestro principal reposo. Pero además nos ha dejado la vigencia del sábado para que también tengamos un día en el cual reposar. Yo quiero reposar todos los días en Cristo Jesús, pero además también quiero reposar en el sábado, que es el día que aparece en la Biblia y no aparece otro día en el cual reposar. No quiero polemizar con los hermanos que guardan a lo mejor otro día o que todos los días quieren estar en el reposo en Cristo, porque es verdad, nosotros nuestro descanso, nuestro reposo es Jesucristo. Pero Él en su amor infinito nos ha dejado descansar en Él desde la creación, desde que creó a la primera pareja, el Adam, la primera humanidad, hombre y mujer, primero creando al hombre, después la mujer. Al día siguiente ya el Señor estaba reposando con nosotros. Ponemos mucho énfasis al tema del séptimo día, pero principalmente es el Señor que quiere reposar con nosotros. Es interesante un tema que hemos conversado con algunos amigos que ya en el séptimo día no dice tarde ni mañana, no aparece ese tema, sino que el Señor ha querido reposar con nosotros por la eternidad y quiere que descansemos en Él. Así que es muy interesante que lo podamos ver desde esta perspectiva. Pero no quiero escaparme del tema porque el tema que nos convoca es el sello de Dios. Por mucho tiempo manifesté que el sello de Dios a lo mejor era el sábado, pero pregúntate algunas cosas. ¿Tú crees que por mucho tiempo este pueblo de Dios o muchos grupos que hoy día guardan el sábado tiene que ver con el sellamiento del Señor? Quiero preguntarte, ¿tú crees que los fariseos tenían el sello de Dios? ¿Cómo actuaron con el Señor Jesús? ¿Cómo vivieron? ¿Crees tú que los celotes, eran verdaderos terroristas en el tiempo de Cristo, tenían el sello de Dios? Sin embargo, guardaban el día de reposo, el Shabbat. ¿Crees que los esenios que se apartaban del mundo, personas ascéticas que eran más puros y que no se contaminaban ni buscaban ningún tipo de beneficio como los fariseos, ¿crees tú que ellos mostraban el sello de Dios? Pero sí guardaban Shabbat. ¿Crees tú que los saduceos, que habían dejado que entrara toda la cultura griega, que ya no creían en manifestaciones, que no creían en la resurrección, que habían dejado de creer en los ángeles, que no creían en los profetas, en muchos de ellos? ¿Crees tú que ellos que guardaban el día de reposo, correcto, tenían el sello de Dios? Estos cuatro grupos, esenios, fariseos, saduceos, celotes, participaron en la muerte de Jesucristo. ¿Crees tú que ellos tenían el sello de Dios? Eh, por eso, eh, no es que estén en contra del tema de que el sábado sea el día correcto, sino que te estoy planteando otra cosa. ¿Es el sábado el sello de Dios? ¿O en la Biblia nos dice que es el Espíritu Santo que nos muestra a Dios, que nos lleva al Hijo y que el sellamiento del Espíritu Santo es para el día de nuestra redención?
vamos a seguir mirándonos y vamos a seguir metiéndonos de manera profunda, no sin antes pedir la dirección del Espíritu Santo, quien nos sella, para que sigamos conversando acerca de este tema. Querido Señor, sabemos que como creyentes estamos sellados en el Espíritu y estamos agradecidos porque cada creyente verdadero, que tú eres la verdad y que tú pones la verdad en nosotros, nosotros no tenemos ningún mérito para sentirnos mejores o verdaderos sobre otras personas, eh, has querido, Señor, mostrarnos por medio de las escrituras un mensaje interesante para compartir con nuestros amigos. Señoras, ayúdanos a que esto pueda tocar el corazón de algunas personas, no para generar una polémica, sino que para vivir como cristianos sellados para el día de nuestra redención. Todo lo agradecemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Espíritu Santo nos sella para el día de la redención, como bien lo hemos mencionado acá. ¿Cómo nos sella el Espíritu Santo? En la época en que fue escrita la Biblia, eh, el sello es una garantía, ¿cierto? Es una garantía de esto. Efesios 1:13 y 14. Ya habíamos leído Efesios 1:13, pero quiero que leas también el verso 14 para que puedas también hacer tu reflexión. Dijimos que vamos a parafrasear un poco la mirada de lo que decía que el Evangelio dice, fuisteis sellados en el Espíritu Santo de la promesa, decía, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vuelvo a ese sentido. ¿Por qué el Espíritu Santo nos sella? ¿Por qué tiene un sentido? En él dice que aquel que hemos adorado, en él también nosotros, ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con un sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto nos garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final. Por eso es que somos sellados para llegar al día de la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Según este pasaje, el sello del Espíritu Santo sucede en el momento de la salvación, que es una promesa, garantía que tenemos cada cristiano de una mirada escatológica que en el día de nuestra redención estaremos como coherederos eternos junto a Cristo. En el primer lugar, el Espíritu Santo es en la vida de cada creyente, nos ayuda a garantizar que cada cristiano, tú, yo, cada hijo de Dios, cada hija de Dios, nos lleva a la redención en el Espíritu Santo. Como decíamos en Romanos 8, el Espíritu Santo, él mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Eso es tremendamente profundo. En segundo lugar, el Espíritu Santo sirve como una marca de que de verdad pertenecemos a Cristo. Romanos 8, del verso 9 al 10, nos enseña que, sin embargo, nosotros que vivimos en una naturaleza pecaminosa, según él, pero hay otro grupo que vive en el Espíritu y que por medio del Espíritu nosotros podemos vivir. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está con nosotros, el cuerpo está muerto. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Estuvimos hablando hace muy poco sobre el ejemplo de Pablo, que fue el último tema que estuvimos compartiendo, la última serie temática. 1 Corintios 6, versos 19 y 20 nos dice, ¿acaso no saben que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? Tú eres el primer templo, tú eres la primera iglesia. ¿Quién está?
en nosotros entonces? ¿Quién está en ustedes? ¿Quién está en cada uno de nosotros habitando? ¿Y a quién hemos recibido de parte de Dios? ¿Quién nos va sellando? ¿Un día o el Espíritu de Dios? Eh, ¿Qué hemos recibido de parte de Dios? Ustedes que no son sus propios dueños, nosotros que no somos nuestros propios dueños, fuimos comprados por un precio profundo. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. ¿Acaso no sabéis que son templos del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabemos que nosotros somos nuestra primera iglesia y nuestra familia la segunda iglesia? El lugar donde nos congregamos puede ser nuestra. Segundo, para entender que nosotros somos la iglesia. En tercer lugar, el sello del Espíritu Santo ayuda a proteger contra los ataques del enemigo y las manipulaciones. Romanos 8:13 declara, porque si ustedes viven conforme a ella, morirán, o sea, por la carne, pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. En el sentido más estricto y verdadero, el Espíritu de Dios nos protege y nos garantiza la eternidad con nuestro Señor. ¿A qué punto ocurre el acto de ser sellado en el Espíritu? Que es también algo muy importante que tienes que mirar. Esto sucede cuando uno cree en el Evangelio, como dice Efesios 1:13 y 14 que ya leímos. Juan capítulo 7, de versos 37 al 39, te invito a que lo puedas leer. En aquel instante el sello de Dios ofrece la promesa de la vida eterna. Juan 3:16, el versículo quizás más citado por todos los cristianos, porque la salvación está basada sobre la gracia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Efesios sigue hablando en el capítulo 2, versos 8 y 9. El sello del Espíritu Santo ofrece un vistazo maravilloso de aquel papel de Dios en la salvación. Cuando recibimos la salvación en Cristo nos da una garantía. Cambiamos nuestra posición y nuestra posesión por la de Él. Y somos protegidos contra las fuerzas malignas. Este sello debería dar apoyo maravilloso al creyente contra las batallas espirituales que cada uno de nosotros vive. Mira, quiero llevarte a Efesios, ya que estamos aquí hablando sobre Efesios. Primero el verso 8 y 9 del capítulo 2, porque ya lo hemos citado, dice, porque por gracia sois salvos y no por medio de nosotros, sino que es un don de Dios y por medio de la fe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales declaró de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero también en Efesios 6 dice lo siguiente. Por eso es muy importante revisar toda la carta, revisar toda la epístola. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Si estamos peleando una lucha espiritual, ¿quién puede vencer? ¿Somos sellados en un día o somos sellados en el espíritu para pelear, batallar estas luchas espirituales? Y es quien pelea. ¿Peleas tú o lucha el Espíritu Santo para mantenerte sellado? La pregunta que nos podemos hacer ahora, ¿cuándo es sellado un creyente con el Espíritu Santo? Mirando nuevamente Efesios 1:13, allí nos hace referencia que se deben cumplir dos requisitos, dos fundamentos importantes, que son fundamentales para cada cristiano. Primero, tienen
que oír la palabra de verdad, que es el Evangelio de salvación, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, creer en esto. Como resultado de esto, dice que fuimos sellados con el espíritu de la promesa. O sea, el Espíritu Santo ya estaba prometido y sabemos que así fue. El Señor lo prometió y se lo dijo a sus discípulos. ¿Cuándo volverás? Primero tienen que vivir el sellamiento. ¿Desde cuándo estamos viviendo en el Espíritu? Cuando el Espíritu Santo se transformó en Dios con nosotros. A través de toda la historia, Cristo fue ese Dios con nosotros y hoy día es el Espíritu Santo quien está viviendo con nosotros. Eso es fundamental que cada uno de los creyentes lo pueda comprender. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Completando nuestra definición, entonces concluimos que todo creyente es sellado por Dios con el Espíritu Santo. Al momento en que el creyente recibe a Cristo como su Salvador, que es esto su sello, su garantía y seguridad. ¿Seguridad de qué? Primeramente de que pertenecemos a Dios. Luego de que nuestra promesa de salvación es totalmente verdadera y cierta, porque no hay poder superior al de Dios que pueda romper este sello. Y Dios ha prometido no romperlo jamás. Finalmente, de que Dios va a cumplir con su propósito de darnos seguridad para el día de la redención, como leíamos en Efesios 4:30, fuimos sellados para el día de la redención, cuando estemos redimidos con Cristo Jesús. Lo que, lo que está sellado está seguro. Por tanto, el ser sellado lleva consigo la promesa y la garantía de la seguridad eterna, de que estaremos con Cristo relacionándonos por la eternidad. De modo que esto se desprende y es muy importante mencionarlo. Y es un grave error afirmar que alguien, aparte de Dios, tiene poder para sellar al creyente con el Espíritu Santo. Esto lo menciono porque muchas personas se atribuyen el poder de sellar a los creyentes con el Espíritu Santo. Es Dios mismo quien nos sella. Y algunos creen que bautizando a las personas o poniendo las manos, imponiendo las manos en la cabeza a las personas, esto permitirá sellar. No, ya estamos sellados y la promesa la hace Dios mismo, no un ser humano. Y quien así esté viviéndolo está cometiendo un grave pecado. Y lo vemos en muchas denominaciones cristianas, muchas. A veces, eh, a veces, quiero decirlo con mucho cariño y respeto, mencionamos algunas denominaciones que imponen más que esto, pero nadie puede suplantar a Dios. Y si la Biblia nos dice que es Dios quien nos ha sellado por medio del Espíritu Santo, ten cuidado con aquellos que te dicen que te sellarán en el Espíritu Santo, porque ha sido Dios mismo que te va a sellar. No un sacerdote, no un pastor evangélico pentecostal, no un pastor bautista del séptimo día, no un hermano de otra congregación, mm, para incluirnos también. Que el Señor te bendiga y vamos a seguir compartiendo este mensaje para que te vaya quedando más claro, más profundo, porque el tema del enseñamiento y por qué aparece el sello de Dios en la Biblia es tremendamente profundo. Eh, Nos da para varios mensajes. No quiero aburrirse con el tema, pero es importante que te quede claro. Que el Señor te bendiga grandemente
Y como bien decimos acá, gracia, gracia y paz.